¿Alguna vez te has sentido completamente perdido? ¿Como si ya no supieras quién eres ni hacia dónde vas? La frase perderse para encontrarse puede sonar poética, pero detrás de esas palabras hay una idea profunda y a la vez incómoda. A veces necesitamos desorientarnos para poder ver con claridad. En otras palabras, no siempre el camino directo es el que nos lleva a comprender quiénes somos. Perderse no significa únicamente no saber en qué dirección caminar. Puede significar dejar atrás lo que creíamos cierto, cuestionar nuestras convicciones y aceptar que lo que nos definía quizá ya no nos define. Este perderse no es siempre voluntario. Hay ocasiones en las que la vida nos empuja a ello, un cambio inesperado, una ruptura, una pérdida o simplemente el desgaste silencioso de la rutina. La sociedad nos vende la idea de que debemos tener un plan claro, metas firmes y un sentido de propósito constante. Pero la realidad es que nadie vive en línea recta. Si lo pensamos bien, incluso en la naturaleza, los ríos no fluyen en trazo perfecto. Se desvían, rodean obstáculos y aún así llegan al mar. De la misma forma, nosotros también podemos desviarnos para avanzar. En este sentido, perderse es un espacio incómodo, pero valioso. Es el punto en el que el ruido de lo que nos rodea empieza a desvanecerse y nos enfrentamos al silencio de nuestra propia mente. Es allí cuando empezamos a preguntarnos cosas esenciales. ¿Qué quiero de verdad? ¿Quién soy cuando dejo de intentar cumplir expectativas ajenas? Lo curioso es que encontrarse muchas veces no es hallar algo completamente nuevo, sino redescubrir lo que siempre estuvo en nosotros, pero que habíamos enterrado bajo capas de prisa, miedo o conveniencia. Es como si ese acto de perderse fuera un filtro que elimina lo que sobra, para que quede lo esencial. La pregunta es, ¿tenemos el valor de atravesar ese vacío sin huir hacia lo familiar? Porque perderse puede dar miedo, pero tal vez sea la única manera de volver a nosotros mismos con más claridad y propósito. El miedo a perderse no es casual. Desde pequeños nos enseñan que lo correcto es tener un plan, un destino y un camino bien trazado. Crecer significa para muchos aprender a tomar decisiones seguras que garanticen estabilidad. Pero esa estabilidad, aunque cómoda, a veces se convierte en una jaula invisible. Cuando todo parece controlado, la idea de soltarlo todo para adentrarse en lo incierto suena irresponsable o incluso peligrosa. Y lo es, en parte porque implica dejar atrás certezas. Sin embargo, el control absoluto es una ilusión. Por más que planifiquemos, la vida siempre encuentra formas de desviarnos. El problema no es desviarse, sino negarse a aceptar que la desviación puede traer algo valioso. Perderse es, en cierto modo, renunciar al mapa. Es permitirnos caminar sin saber si el siguiente paso nos acercará o nos alejará de lo que creemos querer. Y eso desafía nuestro sentido de seguridad. Nos obliga a mirar hacia adentro, algo que no todos están dispuestos a hacer. La incomodidad de perderse viene también de la presión social. Vivimos en una cultura que premia el progreso visible, ascensos, logros, metas cumplidas. ¿Cómo explicar que estás avanzando si, desde afuera, parece que has retrocedido? Aquí es donde la frase «perderse para encontrarse» cobra su fuerza, porque redefine el éxito. Ya no se trata de ir siempre hacia adelante, sino de saber cuándo detenerse, cuándo desviarse y, a veces, cuándo dejar que todo se derrumbe para reconstruirlo mejor. Curiosamente, cuando aceptamos perdernos, empezamos a notar cosas que antes ignorábamos. Escuchamos pensamientos que antes silenciábamos con distracciones, reconocemos emociones que habíamos postergado. Es un proceso que puede doler, porque nos obliga a enfrentar lo que somos, no lo que pretendemos ser. En otras palabras, perderse no es una pérdida total. Es más bien una inversión en claridad. Un tiempo de pausa y revisión que, aunque no produzca resultados inmediatos,
sienta las bases para decisiones más auténticas y duraderas. Al hablar de perderse, no nos referimos solo a un lugar físico, también hablamos de perder puntos de referencia internos, creencias, rutinas, roles que nos daban una identidad. A veces, esa identidad está tan construida para agradar a otros que cuando desaparece, sentimos que también desaparecemos nosotros. Lo primero que se pierde es el sentido de control, ese momento en el que dejamos de saber cuál es el siguiente paso. Y aunque suene negativo, este vacío puede ser un terreno fértil, porque sin el peso de tener que sostener una imagen, empezamos a preguntarnos qué es lo que realmente queremos mantener y qué es lo que ya no necesitamos. En segundo lugar, se pierde la certeza. La seguridad de esto es así se reemplaza por no lo sé todavía. Y el todavía es importante, porque implica que la incertidumbre no es eterna, es una etapa. Pero para muchos, admitir que no se sabe puede ser incómodo, ya que vivimos rodeados de opiniones rápidas, juicios inmediatos y respuestas fáciles. La humildad de aceptar que no tenemos todas las respuestas es un paso fundamental para encontrarnos. También se pierde la prisa. En el momento en que dejamos de seguir una meta predefinida, nos vemos obligados a detenernos. Esto, lejos de ser un fracaso, puede ser una oportunidad de reconectar con nuestro propio ritmo. Es como dejar de correr una carrera que nunca quisimos correr para finalmente caminar por un sendero que sí queremos explorar. La clave está en entender que perder algo no siempre es negativo. A veces, perder es hacer espacio. Espacio para nuevas ideas, para otras formas de ver la vida, para hábitos que nos nutran de verdad. Y ese espacio, aunque incómodo al principio, es el que permite que el encontrarse sea posible. Si lo pensamos bien, en nuestra historia personal, hay momentos en que creíamos estar avanzando, pero en realidad solo estábamos repitiendo lo mismo. Y hay otros momentos en que creíamos estar estancados, pero estábamos preparando el terreno para un cambio profundo. Eso es lo que hace que perderse no sea un fin, sino una transición. Encontrarse no es un instante mágico en el que de repente todo tiene sentido. Es más bien un proceso lento, a veces invisible, que se da cuando comenzamos a escuchar y atender lo que antes ignorábamos. El primer paso es reconocer dónde estamos. Esto puede sonar simple, pero aceptar nuestra situación actual, sin maquillarla ni minimizarla, es un acto de honestidad que abre la puerta al cambio. Es decir, dejar de fingir que sabemos a dónde vamos y admitir que estamos en un punto intermedio, todavía buscando. El segundo paso es limpiar el ruido. Esto significa poner límites a las voces externas que intentan dictarnos quién deberíamos ser. A menudo encontrarnos implica desapegarnos de expectativas heredadas, lo que la familia espera, lo que la sociedad celebra, lo que los demás consideran correcto. Sin esa limpieza, corremos al riesgo de volver a construirnos sobre bases ajenas. Luego llega la etapa de exploración. No se trata de tomar decisiones drásticas de inmediato, sino de experimentar con pequeñas acciones que nos acerquen a lo que sentimos auténtico. A veces es probar una nueva actividad, cambiar un hábito, abrirnos a nuevas conversaciones o simplemente permitirnos estar en silencio. Es importante entender que encontrarse no es regresar a un yo del pasado, no es volver a ser como antes, porque el camino recorrido, incluso el de haberse perdido, nos transforma. Lo que buscamos ahora es una versión más consciente de nosotros mismos, una que no se define solo por lo que ha perdido, sino por lo que ha elegido conservar y cultivar. El proceso también incluye aceptar que volveremos a perdernos más de una vez. No existe un estado permanente de claridad absoluta. La vida cambia, y nosotros cambiamos con ella. Por eso, encontrarse no es un destino fijo, sino una habilidad que se desarrolla, la capacidad de reorientarse cada vez que la vida nos desvíe. En ese sentido, perderse para encontrarse deja de ser un evento único y se convierte en un ciclo natural de crecimiento personal. Aprendemos a ver la confusión como una señal de que estamos listos para evolucionar, no como una prueba de que hemos fracasado. Lo primero que cambia es la forma en la que nos miramos. Antes,
Tal vez nos definíamos por nuestras metas cumplidas, por el reconocimiento externo o por cumplir un papel concreto en la vida de otros. Después de perderse y encontrarse, la identidad se vuelve más flexible, más real. Nos damos cuenta de que no somos estáticos, sino que estamos en constante construcción. También cambia nuestra relación con la incertidumbre. En lugar de verla como un enemigo, empezamos a aceptarla como un territorio donde pueden surgir nuevas posibilidades. Ya no nos paraliza tanto no tener todas las respuestas, porque sabemos que la claridad llega con la acción y el tiempo, no solo con pensar. Además, descubrimos una mayor tolerancia hacia los errores y los desvíos. Entendemos que equivocarse no es perder tiempo, si ese error nos enseñó algo sobre quiénes somos o qué queremos evitar. Esa mirada más compasiva hacia nosotros mismos nos da libertad para probar, fallar y volver a intentar. Pero tal vez el cambio más importante sea que dejamos de perseguir una versión perfecta de nosotros mismos. En lugar de querer encajar en un molde, buscamos encajar en nuestra propia vida. Y eso implica hacer elecciones más alineadas con lo que sentimos, incluso si esas elecciones no son populares o fáciles de explicar. Así, el encontrarse después de haberse perdido no significa vivir sin dudas, sino aprender a caminar con ellas y aún así seguir adelante. Vale la pena, pero no porque sea un camino cómodo o rápido, sino porque nos obliga a enfrentarnos con lo esencial. Perderse nos arranca las etiquetas, las rutinas automáticas y las certezas prestadas. Nos deja, por un momento, desnudos frente a nosotros mismos. Y en ese momento de vulnerabilidad, aparece la oportunidad de construirnos desde un lugar más auténtico. Quizá el verdadero sentido de perderse para encontrarse sea aceptar que no hay crecimiento sin momentos de desorientación. No hay una vida plena sin etapas en las que cuestionamos todo, incluso lo que dábamos por seguro. En este proceso, dejamos de buscar un final feliz y empezamos a valorar el camino mismo. Entendemos que encontrarse no es llegar a un punto fijo, sino descubrir una y otra vez cómo queremos vivir hoy, sabiendo que mañana puede ser distinto. Si aceptamos que la vida es un ciclo de aprendizajes, entonces perderse ya no es un error, sino una herramienta, una pausa para recalibrar, para soltar lo que sobra y quedarnos con lo que realmente importa. Tal vez, la próxima vez que te sientas perdido, en lugar de luchar contra ese estado, puedas verlo como una invitación, la oportunidad de dar un paso hacia una versión más consciente y más tuya. Porque, al final, perderse no es el fin del camino, es simplemente el comienzo de uno nuevo.